Buen día, licenciado y compañeros. Somos el grupo 1. A continuación desarrollaremos la norma internacional de contabilidad número 12, el cual trata sobre los impuestos a las ganancias y establece el tratamiento contable adecuado para estos impuestos. Objetivo. El objetivo general de la norma es abordar el tratamiento contable de los impuestos a las ganancias. Durante la ejecución y el control de la contabilidad surgen problemas relacionados con las consecuencias actuales y futuras. La norma busca tratar la recuperación o liquidación futura del valor en libros de activos y pasivos, así como el reconocimiento de otros eventos económicos en el periodo actual. Alcance. La NIC 12 se aplica a todas las entidades que manejan una contabilidad con impuestos sujetos a imposición. Por lo general, numerosas organizaciones están obligadas a cumplir con los impuestos a las ganancias, ya sean impuestos nacionales o internacionales. La norma tiene algunas definiciones, los cuales son las siguientes. Impuesto a las ganancias, que se refiere a todos los impuestos relacionados con las ganancias sujetas a impuestos. También tenemos lo que es ganancia contable, que corresponde a la ganancia o pérdida neta del periodo anterior. También tenemos la ganancia o pérdida fiscal, el cual representa un periodo calculado según las regulaciones fiscales. Tenemos lo que es el gasto o ingreso, que es el valor total que incluye el impuesto corriente y el impuesto diferido al determinar el resultado neto del periodo. También tenemos lo que es el impuesto corriente, el cual se refiere a la cantidad a pagar o recuperar relacionada con la ganancia o pérdida tributaria en el periodo. Lo que es el pasivo por impuestos diferidos, el cual se refiere al monto correspondiente al impuesto a las ganancias pagadero en ejercicios posteriores. Activos por impuestos diferidos, son los importes correspondientes al impuesto a las ganancias que se deben recuperar en ejercicios posteriores. También lo que son las diferencias temporarias, que es el registro del importe en libros de activos, pasivos y la base fiscal. También tenemos lo que es la base fiscal, el cual se refiere al valor atribuido con fines fiscales a activos y pasivos. Tenemos también lo que es el reconocimiento de activos y pasivos por impuesto corriente. El impuesto corriente se refiere al impuesto que corresponde al periodo presente y a los anteriores. Debe ser reconocido como un pasivo en la medida en que no haya sido liquidado. Si la cantidad ya pagada correspondiente al periodo en curso y a los periodos anteriores excede el importe a pagar por esos periodos, el exceso debe ser reconocido como un activo. Reconocimiento de pasivos y activos por impuestos diferidos. Se reconocerá un pasivo de naturaleza fiscal por causa de cualquier diferencia temporal imponible, a menos que la diferencia haya sido surgida por el reconocimiento inicial de una plusvalía o bien por el reconocimiento inicial de un activo o pasivo en una transacción que no es una combinación de negocios y que en el momento de la transacción no afecte ni a la ganancia ni a la pérdida fiscal. Las combinaciones de negocios se reconocerán según sus valores razonables en la fecha de la adquisición. Las diferencias temporarias aparecerán cuando las bases fiscales de los activos identificables adquiridos y los pasivos no se modifiquen por las combinaciones de negocios. Y es importante tener en cuenta los activos contabilizados por su valor razonable, porque acá tenemos dos casos. Uno es cuando la entidad no desea disponer del activo y cuando se difiera el pago del impuesto sobre las ganancias. La plusvalía surge en una combinación de los negocios cuando los activos se reconocen a valor razonable. Esto ocurre cuando una suma de la contraprestación transferida medida de acuerdo a la NIF 3, que se refiere al valor razonable a la fecha de adquisición, y también cuando hay un importe en cualquier participación no controlada y en una combinación de negocios llevadas a cabo por partes. Y aparte de estas sumas, también se menciona los valores netos de los importes a la fecha de la adquisición de los activos identificables adquiridos a la fecha. El reconocimiento inicial de un activo pasivo. Tenemos tres escenarios. Uno es cuando hay una combinación de negocios. Una entidad reconocerá cualquier pasivo o activo por impuestos diferidos y esto afectará al importe con que se reconoce la plusvalía. Otro es cuando una transacción afecta directamente a la ganancia contable o a la ganancia fiscal. Y así el caso C, que es cuando una transacción no es una combinación de negocios y no afecta ni a la ganancia contable ni a la fiscal. Por lo tanto, la entidad podrá reconocer el correspondiente activo o pasivo por impuestos diferidos. En caso de las diferencias temporales deducibles, tenemos dos.
puntos importantes. El primero es que no sea una combinación de negocios y el segundo es que en el monto de la transacción no debe ni afectar a la ganancia contable ni la pérdida fiscal. Continuando con la exposición, reconocimiento inicial de un activo o pasivo. Debe reconocerse un activo por impuesto diferido siempre que se pueda compensar con ganancias fiscales de periodos posteriores. En este caso, por ejemplo, cuando es la subvención del gobierno, está relacionada con el mismo, se deduce del costo para determinar el importe en libros de un activo. En este supuesto, el importe en libros del activo será inferior a su base fiscal, lo cual hará aparecer una diferencia temporaria deducible. Reconsideración de activos por impuestos diferidos no reconocidos. Al final del periodo sobre el que se informa, una entidad evaluará nuevamente los activos por impuestos diferidos no reconocidos. En ese momento, la entidad procederá a registrar un activo de esta naturaleza, anteriormente no reconocido, siempre que sea probable que las futuras ganancias fiscales permitan la recuperación del activo por impuestos diferidos. Ejemplo, una mejora en el desarrollo de las ventas puede hacer más probable que la entidad sea capaz de generar ganancias fiscales en cuantía suficiente como para cumplir los criterios establecidos. Otro ejemplo podría ser, en este caso, cuando la entidad proceda a considerar los activos por impuestos diferidos en el momento de realizar una combinación de negocios o con posterioridad a la misma. Reconocimiento del activo por impuesto diferido. Una entidad reconocerá un activo por impuestos diferidos para todas las diferencias temporarias deducibles procedentes de inversiones en subsidiarias sucursales y asociadas, siempre que sea probable que las diferencias temporarias reviertan en el futuro previsible y se dispongan de ganancias fiscales contra las cuales puedan utilizarse las diferencias temporarias. Seguidamente abordaremos sobre la medición. Si bien es cierto, esta norma en los párrafos 46 y 47 nos habla o nos indica sobre dos categorías muy importantes en cuanto a la medición. Y una es la que va relacionado a los pasivos corrientes de tipo fiscal. Y por otro lado están todos aquellos activos y pasivos por impuesto diferido. Para la medición de pasivos corrientes de tipo fiscal, la norma nos indica, ya sea que estos procedan de periodos presentes o de periodos anteriores, los mismos deben ser medidos por las cantidades que se esperan pagar o en todo caso recuperar de la autoridad fiscal. Para ello, siempre y cuando se debe de utilizar la normativa y las tasas impositivas que se hayan aprobado. La medición de los activos y pasivos por impuestos diferidos. Al respecto, la norma nos indica que los mismos deben de medirse empleando las tasas impositivas que se esperan sean de aplicación en el periodo en el que el activo se realice o el pasivo se cancela. Siempre y cuando también hay que considerar en esto que se debe de basar en las tasas y leyes fiscales que al final del periodo de presentación hayan sido aprobadas. Reconocimiento de los impuestos corrientes y diferidos. Para esto hay que tomar en consideración, primero, los impuestos corrientes y por otro lado los impuestos diferidos. Y en los impuestos diferidos encontramos pasivos por impuestos diferidos y por otro lado pues también encontramos los activos por impuestos diferidos. Las definiciones de los mismos pues las encontramos en el párrafo 5 de esta norma. Para entonces la norma al respecto de su reconocimiento pues nos indica que una entidad reconocerá las consecuencias de los dividendos en el impuesto a las ganancias como se define en la NIF 9. La entidad reconocida fuera del resultado, por lo tanto
Estos impuestos corrientes y los impuestos diferidos se relacionan con partidas que reconocen en el mismo periodo u otros diferentes. Pueden tenerse en otro resultado integral que deberá reconocerse en otro resultado integral directamente en patrimonio. Estos diferidos que surgen de una combinación de negocio, como se explica en el párrafo 19 y 26 de esta norma, con una combinación que puede surgir de diferente manera en el acuerdo en la NIP 3, que una entidad reconocerá cualquier activo resultante por impuestos diferidos de un activo pasivo, por impuestos diferidos que afectan al importe de la plusvalía o la ganancia en una compra en condición muy ventajosas. Reconocer la entidad a los pasivos por impuestos diferidos que surjan al reconocimiento inicial de la plusvalía. Tenemos también los impuestos corrientes diferidos surgidos de pagos basados en acciones. Esta entidad puede obtener reducción fiscal asociadas con una remuneración pagadas en forma de acciones que pueden ser acciones de instrumento o patrimonio de la propia entidad. Por ejemplo, tenemos alguna jurisdicción que pueden ser la entidad en reconocer gastos por consumos a los servicios y servicios empleados o como transpartida por las opciones sobre acciones conseguidas de acuerdo con la NIP 2. Tenemos 4 enumerados que serían activo por impuesto, que fueron eliminados. Tenemos compensaciones que ellos fueron activos por impuestos. Tenemos gastos por impuesto a las ganancias, que ellos fueron impuestos relacionados con los resultados del periodo procedente. Tenemos diferencia entre cambios en los activos pasivos por impuestos. Estos se refieren a la NIC 21, que fueron reconociendo por gastos diferentes presentados en resultados integrales. ¿Cuál es la diferencia entre ellos? Que pueden ser extranjeros, que pueden ser reconocidos a estados resultados integrales. Esta diferencia se pueden clasificarse en gastos por impuestos diferidos o si se considera presentaciones más útil para los usuarios. Buenos días, continuando con el tema, vamos a ver lo que es ahora lo de la información a revelar de esta norma. Hablaremos directamente de las directrices sobre la revelación de información relacionada con impuestos en los estados financieros y los puntos principales de estos son componentes del gasto por impuestos, en el cual se deben revelar por separado los componentes principales, incluyendo impuestos corrientes y diferidos, ajustes de ejercicios anteriores y beneficios no reconocidos previamente de pérdidas y créditos fiscales. Información adicional a revelar. En estos impuestos relacionados con partidas cargadas o abonadas directamente al patrimonio neto. Conciliaciones entre el gasto por impuestos y el resultado contable. Cambios en los tipos impositivos aplicables. Diferencias temporarias, pérdidas fiscales y créditos fiscales no utilizados. Impuestos también relacionados con actividades interrumpidas y dividendos propuestos. La relación entre el gasto por impuestos y el resultado contable. Utilizar el tipo impositivo aplicable que ofrezca la información más significativa y especificar el tipo impositivo medio efectivo. Dentro de los impuestos diferidos, pues debemos revelar activos por impuestos diferidos y la evidencia que soporte su reconocimiento, información sobre diferencias temporarias relacionadas con inversiones y participaciones, revelar las consecuencias fiscales potenciales de los dividendos, en ciertos casos detallar las consecuencias fiscales que sean practicables de determinar, revelar activos y pasivos contingentes relacionados con los impuestos según la NIC 37, efectos de modificaciones en los tipos impositivos o leyes fiscales después del ejercicio. Estos puntos aseguran una transparencia adecuada en la información fiscal, permitiendo a los usuarios de los estados financieros entender mejor la situación fiscal de la entidad. También tenemos lo que es la reforma fiscal internacional, que son normas de modelo del Pilar 2. Las entidades deberán revelar si han aplicado la excepción de reconocer activos y pasivos por impuestos diferidos relacionados con los impuestos sobre las ganancias del Pilar 2.
Y también deberán informar por separado sobre el gasto o ingreso por impuestos corrientes relacionados con estos impuestos. Cuando la legislación del Pilar 2 haya sido promulgada o a este punto de serlo, pero aún no surta efecto, la entidad deberá proporcionar información que nos ayude a los usuarios a entender su exposición a estos impuestos. Para cumplir con esto, se revelará información cualitativa y cuantitativa sobre la exposición a estos impuestos al cierre del ejercicio, incluso si se trata de un intervalo indicativo. Si la entidad no puede estimar razonablemente esta información, deberá declarar esta imposibilidad y describir sus avances en la evaluación de su exposición. Muchas gracias.